Esta es la prueba número 11 del estado. ¿Qué es eso? Esa es una foto del hígado de mi hijo. El hígado de tu hijo. Es una laceración bastante grande, ¿no es así? Sí, lo es. Sí, lo es. Y escuchaste el testimonio de que habrían sido entre 24 y 72 horas antes. Entonces sería desde la mañana del lunes hasta la mañana del sábado, ¿correcto? Correcto. Y él solo te decía que le dolía el estómago. Él estaba señalando un punto diciendo, me duele el estómago, y eso es todo. Y escuchó al doctor Eisenstadt decir que era una lesión grave, ¿verdad? Sí, lo hice. Y que se necesitaría bastante fuerza para causar esa lesión. Eso es correcto. Pero entonces el lunes él estaba bien. El lunes estuvo vomitando, pero yo estuve en el trabajo todo el día, así que no lo vi en todo el día. Solo lo vi cuando fui a casa a almorzar y luego cuando regresé a casa después de las 5 p.m. Está bien, pero él tenía dolor durante la noche, ¿verdad? No. ¿No le dolía? ¿O durante la noche que? Domingo. Domingo no. No lo fue. Ahora, dijiste hace un minuto que mantienes las declaraciones que le diste a Collins, ¿correcto? Y en tu primera declaración le dijiste que los síntomas comenzaron el domingo por la noche. Le dije que el domingo él me dijo, mami, me duele el estómago, y eso fue todo. No. ¿Esa no fue tu primera declaración? Fue mi primera declaración. También. Bueno, todos la vimos, lo hicimos, y ellos también pueden verla. ¿Pueden? Sí, pueden. Entonces, ¿el lunes estaba vomitando? Es correcto. El lunes, cuando llegué a casa después de almorzar, pensé que lo que estaba en el piso era un charco de jugo. En ese momento no pensé que fuera así, hasta que después de que vomitó, me llevó después de que regresé a casa como a las 5 de la tarde. Pero no tomaste en serio sus llamadas de ayuda, ¿verdad? Sí lo tomé en serio, pero creo que por lo que me estaba presentando, no me indicaba que fuera algo serio. Habías dicho que nunca antes había vomitado así. Él ha vomitado. Él ha vomitado así antes, pero es un llorón, ¿no? Es un llorón en el sentido de que me diría o lloraría si algo fuera serio, simplemente estaba vomitando. ¿Él te diría si algo anduviera realmente mal con él? Él estaría llorando y sabría si yo necesitaba algo o si algo andaba mal conmigo. ¿Es así, es así? Señalando, o tal vez, como testifiqué o como dije, él no estaba en un punto donde pudiera decir qué le dolía o qué tenía sensible. Así que sería algo como, es mami esto, es mami aquello. Bueno, ¿es grave una laceración de 2 pulgadas en el hígado de un niño de 2 años? Sí. Es muy grave, por eso murió, ¿verdad? Correcto. Pero él no se quejaba, no estaba llorando, simplemente en realidad no era un quejido, no lo era. Él no estaba llorando, no estaba encorvado, no se estaba agarrando el estómago, no estaba haciendo nada, excepto decir, mami, me duele el estómago y vomité jugo. Y tú habías dicho que realmente creías que un niño llorón de 2 años y dijiste que lloraba por todo, ¿quién? Excepto por una laceración de 2 pulgadas en su hígado. ¿Realmente estaba llorando? Yo esperaba creer lo que vi y lo que presenté. ¿Cuándo terminaste con Kion? Keon y yo terminamos nuestra relación alrededor de febrero de 2001. ¿Por qué? Porque sí, simplemente terminamos. Esa fue nuestra primera vez saliendo y todo esto estaba pasando, así que para mí fue demasiado incluso intentar estar en una relación con alguien que no conozco completamente, aparte de mi hijo y el Estado. Y tú lo conocías, ¿verdad? Correcto. Y repetidamente negaste que le hubieras hecho algo a tu hijo. Eso es correcto. Pero negaste que le hubieras hecho algo a tu hijo. Absolutamente. Y el periodo de tiempo, como todos hemos escuchado, es que tú y Kion eran los únicos que tenían acceso a él. Del domingo al lunes. Correcto, ¿verdad? Correcto. Excepto el sábado que estuviste en la casa de tu papá. Correcto. Bien, pero él estaba bien ese día. Él estaba corriendo por todos lados. Y luego el domingo es cuando no se sentía bien. El domingo por la noche fue cuando él mencionó por primera vez, mami, me duele el estómago. ¿Y luego es lunes? El lunes, después de que llegué a casa del trabajo, sí, después de que llegué a casa del trabajo. Pero dices que Keon nunca haría algo así. Eso es correcto. Pero niegas haber hecho esto. Eso es correcto. Entonces, ¿quién lo habría hecho si las únicas 2 personas eran él y tú? Esa es una buena pregunta. Así que simplemente no lo sabemos. No lo sabemos. Considerando, y lo diré,
Las enfermeras todas testificaron que mi hijo no tenía moretones en el cuerpo cuando lo llevaron. Eso fue el martes por la mañana. Así que, según ese marco de tiempo que estás tratando de darme para el martes por la mañana, si algo así hubiera pasado, él absolutamente habría mostrado moretones o algo en su cuerpo a todo el personal médico. Y cada uno de ellos subió al estrado y testificó que no vieron nada. Así que yo tampoco vi nada hasta el punto de pensar que necesitaba llevar a mi hijo a la sala de emergencias fuera de horario cuando ya todos se habían ido. No llegué a casa del trabajo hasta las 5 en punto. Eso era fuera de horario. Habría tenido que hacer una cita fuera de horario. No elegí hacerlo porque pensé que era la primera vez que mi hijo vomitaba frente a mí. Y creo que si él hubiera llegado a casa, habría sobrevivido el tiempo suficiente para que pudiéramos monitorearlo y luego decidir desde ahí qué necesitábamos hacer. Entonces dijiste que no viste nada. No vi nada. En algún momento dijiste que le diste un baño y se quejó de que le dolían los testículos. Le estaba lavando los testículos, tallándoselos, obviamente, porque se había vomitado encima. Y él dijo, ay, y supuse que era porque le estaba tallando los testículos muy fuerte. Bueno, y estoy viendo la prueba número 10 del estado, que es una foto de esa misma región de su cuerpo. Correcto. Bien, entonces él dijo, ¿no es un lugar algo raro para sentir dolor? Pero no mientras lo estoy frotando. Bien, entonces, ¿nunca viste la lesión? Nunca vi la lesión. No tenías idea. Nunca vi la lesión. ¿Y qué hay de la lesión en su mejilla? No estaba al tanto de ninguna lesión en su mejilla. Ahora, ¿no le dijo al sargento Collins que eso era por un chupetón? No le dije que era por un chupetón. Le dije que él y mi hijo a menudo se besan y les gusta chuparse la cara mutuamente. ¿Y eso fue lo que causó esa marca? No tengo idea. Así que podría ser porque yo le estaba chupando la cara a tu hijo. Si tuvieras un video de mí chupándole la cara. Ahora, según tu testimonio, tú y Kadim se mudaron a ese departamento en Lakeview Road para que pudieras tener fácil acceso al consultorio de pediatría, ¿correcto? Y hemos visto los registros médicos, ¿correcto? Eso es correcto. Y dijiste que ibas con frecuencia. Eso es correcto. ¿Y por qué lo llevabas? Ha tenido múltiples reacciones alérgicas. También tuvo problemas para respirar. O nos mandaban a la sala de emergencias por eso y o ya todos estarían ahí o lo llevaría a sus chequeos. Y luego yo, por supuesto, siempre los veía cada vez que sus alergias empeoraban o estaba enfermo. Y no tenías ningún problema en llevarlo de inmediato, ¿verdad? Tampoco lo llevé de inmediato en ese entonces. Está bien. Nunca lo llevaste de inmediato al doctor, sí, o sea, si tenía un problema simplemente lo llevabas al doctor, ¿verdad? No, tienes que hacer una cita, está bien, tienes que hacer una cita, eso es correcto. Está bien, bueno, obviamente tienes que hacer una cita, eso es obvio. ¿Harías una cita una vez que vieras los síntomas? Yo haría una cita una vez que vigilara los síntomas. Sí, una vez que vigilaras los síntomas. Como que estuviste pendiente de sus vómitos. Desde las 5 p.m. hasta la mañana en que falleció. Estaba vigilando los síntomas cuando vomitó mientras dormía. Estaba dormida, así que no, hasta que fui al cuarto. Esa era mi intención al levantarme en la mañana. Puse mi alarma para levantarme a medianoche e ir a revisarlo. Pero sabías que vomitó mientras dormía, ¿correcto? ¿Y eso fue una señal de alarma? Fue en ese momento, esa fue mi primera alarma, porque para que eso le pasara, él estaba dormido y no mientras estaba despierto. Pero tú no llamas a nadie el lunes cuando te levantas, ¿verdad? Cuando despiertas el lunes, simplemente vas a trabajar. ¿Por qué necesitaría llamar a alguien el lunes? No sé, ¿lo harías? Posiblemente acabas de decir que era alarmante que vomitara mientras dormía. Eso fue el lunes en la noche.
Ok, y luego volvió a vomitar el lunes, correcto. Entonces el lunes vomita mientras duerme, lo cual dices que es alarmante. Fuiste a trabajar el lunes a las 3, perdón, eso sería el martes ahora. Ok, entonces el martes. Mira, todavía me quedé pensando en el hecho de que le dijiste a Collins que estos síntomas empezaron el domingo. Yo le dije... Le dije a Collins que él mencionó por primera vez que le dolía el estómago el domingo. El lunes fue cuando fui a trabajar, él estaba en casa, y cuando regresé a casa para el almuerzo, él estaba dormido y seguía dormido. Y había jugo en mi piso, y lo que presenté era jugo porque el vasito con boquilla estaba justo al lado, puesto encima. ¿Verdad? Pero supongo que mi punto es que en la primera entrevista que le diste a Collins, le dijiste que era vómito, que Carter estaba vomitando el domingo. No fue hasta un mes después, un par de semanas después, que le dijiste que luego dijiste que fue el lunes. No lo hice, y además hablé con el señor Collins por primera vez al día siguiente de que mi hijo había muerto, así que estaba completamente abrumada ese día, ¿de acuerdo? Y entonces no tenías idea de lo que estaba pasando, solo estabas vigilando su estado, pero Carter estaba tan feliz como podía estar. Estoy vigilando su estado, sí. Correcto, ¿y Carter está bien? Según tengo entendido, aún no ha vomitado en mi presencia. Bien. Entonces, ¿por qué Kadim no puede hacer FaceTime con su hijo? Kadim y yo estamos pasando por, obviamente, una batalla legal y él me estaba fastidiando, así que bloqueé su número. Todavía puede contactarme por correo electrónico o puede llamar a la tableta de mi hijo. Te estaba fastidiando tratando de entender el pago de más de la pensión alimenticia. ¿Por qué estaría pagando de más de pensión alimenticia? Eso ni siquiera tiene sentido. Ya escuchaste su testimonio. ¿Por qué te daría dinero para la pensión alimenticia si sabías que estaba pagando de más? O sea, él dio su respuesta. Él me dio dinero, eso es correcto, así que eso no sería pagar de más, eso es voluntario, te estoy dando el dinero. Deja de enviarme correos. No puedes hacer que ella hable con Carter. Déjame en paz, carajo, y es la última vez que te lo voy a decir. Correcto. Muy bien, pero ¿escuchaste el testimonio de Kadim sobre cómo lo bloqueabas cuando te enojabas, pero que siempre le permitías ver a su hijo por FaceTime o hablar con él? También lo escuchaste decir que solo puede ver a su hijo durante el tiempo en que no está trabajando, así que eso significaría que tendría que estar libre tanto de su trabajo de medio tiempo como de su trabajo en la estación de autos. Lo cual no es algo que él pueda simplemente decir estoy libre, depende de su horario. No estoy hablando de su horario de trabajo, ni de si puede quedarse con Kadim o no. Estoy hablando del hecho de que su testimonio fue que incluso cuando tú lo bloqueabas o estabas enojada con él aún veía a su hijo por FaceTime o podía llamarlo. Y ahora, el fin de semana en que tu hijo está sufriendo una laceración en el hígado, de repente él no puede ver a su hijo. No, lo llamé el lunes y le pregunté si podía cuidar al niño. Bien, ¿lo llamaste el lunes a qué hora? Cuando salí del trabajo, cuando vomitó en mi coche. Bien, después de que ya llevaba un tiempo enfermo. Vi que vomitó por primera vez en ese momento. ¿Viste que vomitó por primera vez en ese momento cuando estaba en tus brazos? Correcto, vomitó conmigo. Está bien. ¿Y eso fue cuándo o dónde? El lunes en la cocina. El lunes en la cocina. Después de que salí del trabajo. Bien, entonces hubo una señal de alarma en medio de la noche. ¿Fue eso? Eso fue después. ¿Eso fue después? Está bien. Muy bien, entonces llamaste a Kadim y le dijiste, ven por él. Llamé a Kadim y le pregunté si podía faltar al trabajo para cuidarlo esos 4 días y estar al pendiente. Y luego, después de eso, lo culpaste por esto, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿No dijiste que si él solo hubiera venido a recogerlo, nada de esto habría pasado? No recuerdo haber dicho eso. ¿No recuerdas haber dicho eso? Escuché a Kadim decir eso. Eso puede ser lo que él siente. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no tienes nada que ver con eso? Es una conversación entre tú y él. No, es una conversación entre tú y él, o él y sus propios pensamientos que no tienen nada que ver conmigo. Entonces Kadim solo está inventando cosas. ¿Qué estaría inventando? Él dijo de su propia boca que si él hubiera recogido al niño, probablemente no habría pasado. No tenía control sobre eso. Todo lo que podía hacer era levantar el teléfono y preguntarle al padre de mi hijo, ¿puedes cuidar a tu hijo? Y considerando que ella me había estado llamando durante 2 días, preguntándome si él podía ver al niño, sospecharía que seguramente querría cuidar al niño, especialmente sabiendo que estaba enfermo. Pero él me dijo que no. Nada de esto habría pasado, que la culpa habría recaído sobre él. No sé a qué te refieres. ¿Por qué lo haría?
¿Por qué le diría eso? Es el padre de mi hijo. Él nunca lo haría. ¿Por qué le dirías qué cosa? ¿Por qué le diría esto si nada de esto habría pasado si él hubiera estado cuidando a mi hijo? Bueno, si el niño hubiera muerto bajo su cuidado, lo culparíamos a él. ¿No sabíamos que el niño estaba herido en ese momento? ¿No lo sabían? No. Solo que vomitaba mucho, que le dolía la pancita. Correcto. ¿Y mantienes tus declaraciones de que Kion nunca haría esto? Mantengo mis declaraciones de que nadie a mi alrededor jamás lastimaría a mi hijo. Entonces, si el lunes estaba vomitando, ¿por qué no simplemente le hiciste una cita en ese momento? Le pedí al padre de mi hijo, que es paramédico y bombero, que cuidara a su hijo enfermo. Tiene plena capacitación médica para cuidar a su propio hijo. Está capacitado para atender a cualquier persona que esté en una situación de emergencia. Así que sí, fui con él primero antes de llevar a mi hijo al doctor. Pero no lo llevaste al doctor. Correcto, no tuve tiempo. Falleció a las 8:40 o a las 9:30 de la mañana siguiente. Sí, bueno, pero él estaba enfermo en la mañana, ¿verdad? Fui a trabajar esa mañana. Exacto, y ese es mi punto. Y le dije a Keon que lo llevara rápido al consultorio del doctor que estaba al lado. Entonces, después de que no pudiste apartarlo de Kion, ¿verdad? Entonces Kadim quería dejarlo con Kion. No me lo encasquetes a mí, no te molestes. Yo estaba ahí. Este es tu hijo, sí. Sí, así que nada más te vas a trabajar. En ese momento él estaba herido. En ese momento lo único que nos presentaba era vómito. Vómito y le dolía mucho el estómago. No me dolía tanto. Mami, me dolía el estómago. No es tan grave. Tiene una laceración de 2 pulgadas en el hígado, pero él solo te dice que le duele el estómago. No es tan grave, no está llorando, nada de eso. Él no está llorando. Yo trabajo con niños. Yo habría sospechado que alguien con una herida de esta magnitud estaría encorvado, sosteniéndose el estómago, mostrando algún signo de dolor. Creo que todos lo haríamos. Así que cuando Kadim nos lleva a Carter, no le haces una cita con el doctor. En este punto ya son como las 7 y tendrías que recurrir al servicio fuera del horario de atención para conseguir una cita. Tendrías que llamar al número. Y si consigues una cita, entonces te dirían que puedes ir a cierta hora al día siguiente. Así que no había ninguna posibilidad de que él pudiera ver a algún profesional médico, a menos que yo llamara al 911 ese día. ¿La atención de emergencia está abierta? No sé lo de urgencias. ¿Las salas de emergencia están abiertas? Él no presentó ningún síntoma que me hiciera sentir que necesitaba llevarlo a la sala de emergencias. Y eso no es lo que te pregunté. Te pregunté si la sala de emergencias estaba abierta. Supongo. ¿Eso supones? Supongo que las salas de emergencia están abiertas. No están abiertas las 24 horas. Supongo que están abiertas las 24 horas. Estás suponiendo. No es algo que simplemente sepas. Solo estás adivinando que eso es cierto. No trabajo en urgencias, así que no sé qué hacer. Y yo tampoco. Pero no necesito trabajar en urgencias para saber que puedo ir ahí en cualquier momento. En cualquier momento. Correcto. Así que sí lo sabes. Puedes ir a urgencias en cualquier momento. Esa es información básica. Y si hubieras llamado a un doctor, lo más probable es que te hubiera contestado una grabación diciendo que era fuera del horario de atención. Si esto es una emergencia, por favor cuelga y marca al 911. Correcto. ¿No sabías eso? ¿Por qué necesitaría llamar al 911 por vomitar jugo? O ir a urgencias. Él estaba vomitando jugo sin parar y no era la primera vez que mi hijo vomitaba. La primera vez que vomitó, pudimos haber ido al doctor y ella me dijo que como podría ser una reacción alérgica, eventualmente se le pasaría. Así que no. Pero es la primera vez que vomitó mientras dormía y no se despertó. Sí se despertó. Sí se despertó. Acabas de escucharlo decir que estaba hablando por teléfono conmigo y sabes, se acabó. Mientras dormía la noche anterior. Mientras dormía, la noche anterior, vomitó mientras dormía. Lo tomé y lo moví a la otra cama. Cuando me levanté esa mañana para ir a trabajar o algo así, que fue un par de horas después, él ya estaba bien despierto y estaba hablando.
Estabas al teléfono con Keon cuando él llevaba a tu hijo moribundo a Primary Pediatrics, ¿correcto? Estuve en FaceTime todo el tiempo con Keon. ¿Recuerdas alguna de las cosas que dijeron por teléfono? ¿Declaraciones por teléfono? ¿Recuerdas alguna parte de esa conversación? No, porque en ese momento yo estaba manejando desde Millersville. Salí corriendo de mi oficina y estaba manejando de Millersville de regreso a Winrock. Entonces, ¿no recuerdas si Keon te dijo, hombre, debí haberlo traído? Probablemente no. Sé que me dijiste que lo hiciera. No. ¿Por qué le habrías dicho que llevara a Carter? Esa es una muy buena pregunta, porque ¿por qué le diría que lo llevara? Correcto. ¿Y por qué no le dijiste que te llevara a ti y a tus hijos? El martes por la mañana, ¿por qué le diría que tiene que irse con él? Él dijo, no te preocupes por eso ahora, solo quédate aquí. ¿Recuerdas eso? No, no lo recuerdo. En la guardería de Shirley, ¿verdad? ¿Desde cuándo la conoces? La conozco desde que mi hijo fue a la guardería. ¿Y tú fuiste a la preparatoria? ¿Fuiste a la preparatoria con Giselle? Sí, pero no convivíamos con ella. Hasta que empezaste a llevar a Carter con su mamá y entonces ustedes empezaron a tener una relación más amistosa. No, nunca tuve ningún tipo de relación con Giselle hasta después de que mi hijo falleció. Está bien, hasta después de que tu hijo falleció. Entonces, ¿cómo era esa relación? No fue una relación, más bien tuvieron una fiesta y ella me invitó, fui a su casa y esa fue la última vez que la vi, así que técnicamente Y llevaste vino a su casa, ¿verdad? no llevé vino. Entonces no fuiste a su casa a recoger un plato. Fui a su casa. Como dije, estaban teniendo una especie de fiesta y fui a recoger un plato de comida y comérmelo. Ni siquiera sabes qué tipo de fiesta era. No, no lo sé, tú no lo sabes. ¿No recuerdas que era una fiesta de Navidad? No. ¿No recuerdas que él llevó regalos de Navidad ahí? Él no me dijo que llevó regalos de Navidad. Está bien, pero ¿quién te llamó y te dijo que podías agarrar un plato? Giselle. Giselle te llamó, está bien, y entonces puedes recogerlo en su casa. Correcto. ¿Y ustedes no hablaron de nada mientras estabas ahí? No. ¿No le dijiste que tenías una última calificación con ella? No. ¿No lo recuerdas? Está bien, no recuerdas y acabas de decir que no hablaste con ella para nada y ahora dices que simplemente no recuerdas si lo hiciste. Eso es todo. Acabo de decir que no recuerdo haberle dicho que el hígado de mi hijo estaba lacerado. Obviamente sabía que tuve una conversación con ella porque estaba en su casa. ¿Y le dijiste que lo buscaste en Google? No recuerdo haberle dicho eso. ¿No recuerdas haberle dicho que podría ser porque él saltó del sofá? No, no recuerdo haberle dicho nada, pero si lo hice, probablemente habría dicho lo que investigué. ¿Y no tenías una cobija para cubrirlo? No. ¿Y con la señorita Shirley? ¿Te mantuviste en contacto con la señorita Shirley? Shirley, después de la muerte de Carter, no realmente. Aparte de que ella estaba al pendiente de mí, no. Entonces, o sea, ustedes tuvieron una conversación, ¿verdad? Ella estaba al pendiente de ti, solo te preguntaba si estabas bien, que no le pasó nada al teléfono, o realmente intercambiaban palabras. No lo recuerdo. No recuerdas nada. Hace 6 años no lo recuerdo. Hace 6 años. Pero ella acaba de testificar que eso fue lo que pasó. Eso es lo que ella testificó. Ese no es mi recuerdo de la conversación. Ella pasó mucho tiempo con tu hijo, ¿verdad? Ella cuidó a mi hijo. Casi todo el día, a menos que Kadim no estuviera en la corte, ¿verdad? ¿Verdad? Ella amaba a tu hijo, ¿verdad? ¿Segura? ¿Y ella hizo qué fue? ¿Una almohada con su foto? Sí, lo hizo y en su velorio. Él tenía algún tipo de vehículo en las manos, ¿verdad? Sí, lo tenía y ese era su vehículo, señorita Shirley, ¿cierto? No estoy segura de que tú. No estás seguro y no se lo devolviste a ella. ¿Por qué lo haría? Ella lo dejó en su canasta, en su teléfono. Está bien. Pero ustedes nunca hablaron de nada después de esto sobre Carter. No, no lo hice. Está bien, entonces nunca le dijiste que él se cayó y se golpeó la cabeza en la cama. No. Entonces todos están mintiendo. Sí. Excepto tú. ¿Por qué tendría que mentir?
Bueno, ¿por qué el presidente del jurado te pediría que mintieras? ¿Sobre qué mintieron en las declaraciones que se hicieron por teléfono? ¿Qué quieres decir contigo y Keon? Estoy seguro, personas que amas, que vimos en la cámara corporal, lo destrozado que estabas por ellas. Sobre lo que le pasó a este chico porque era un cliente habitual y lo conocían muy bien. En el momento en que entraste a la oficina, ellos te conocían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué inventarían esas declaraciones y las harían por teléfono? Solo decía que yo le dije que él dijo, no te preocupes por eso, solo llega aquí. Sí, ¿y qué estabas haciendo manejando? Estabas manejando, ¿correcto? Está bien, ¿de dónde venías, Mills? Mills, Georgia. ¿Con chicos de qué edad trabajabas? Creo que suena como si fueran estudiantes universitarios. ¿Trabajaste con ellos? No, estudiantes de preparatoria, estudiantes de preparatoria. Pero realmente no sabes nada sobre las declaraciones por teléfono. Yo estaba manejando, ya sabes, solo me dijeron que mi hijo llegó. Necesitaba oración en la sala Mercy. Estoy manejando, tenía 1 hora de camino. También estoy tratando de contactar a su papá para avisarle lo que está pasando. Hay muchas cosas pasando mientras intento manejar en la carretera. Entonces, ¿a qué se refiere Keon cuando dice, no te preocupes por eso, solo llega aquí? No tengo idea. Estoy segura de que estaba tratando de averiguar información sobre mi hijo. ¿Y hablaste de esto después con Kadim? ¿Hablar de qué? Hablar de cualquier cosa. Tuve varias conversaciones con su papá. ¿Y hubo alguna conversación sobre el hígado lacerado o sobre él y Keon? ¿Y si alguna vez se enteró de algo? Cada vez que intentaba contactar al papá de mi hijo sobre el caso o cualquier cosa relacionada con el caso, él no quería hablar del tema. Puedo entender que él no quisiera tener más conversaciones sobre eso en este momento. Bueno, no creo que a eso me refiera, porque ¿no testificó él que te dijo que no sabía qué haría si se enteraba de eso? ¿O solo Keon no testificó eso? Eso fue lo que él dijo de su propia boca, o sea, esa es su reacción personal, emocional. Entonces, ¿te mintió? ¿O sobre qué mintió? ¿Qué? Esos son sus sentimientos personales y emocionales. Él no sabe qué haría si descubriera que alguien más le hizo algo a su hijo. Eso no tiene nada que ver después de un incidente. Ahora, ¿te refieres específicamente a la declaración que él te hizo? Él dijo eso. ¿Verdad? Él sí dijo eso. ¿Y cuál fue tu respuesta? No lo sé bien. Según su testimonio lo defendiste, ¿verdad? Defendiste a Keon. Lo único que dije que lo hizo enojar fue, no me enojé con Kadim. Todo lo que dije fue que no creo que Keon pudiera lastimar a mi hijo. Y entonces sabemos que Carter tenía su propia habitación en tu departamento, ¿correcto? Correcto. Bien, y que había como una especie de lucha entre mantenerlo en su propia habitación. No fue una lucha, él ya estaba acostumbrado a dormir solo. Él ya estaba acostumbrado a dormir solo, yo. Sí, así que lo estaba entrenando para que durmiera en su propia cama. Pero él venía y tocaba tu puerta e intentaba encontrarte. Obviamente, él se levantaba, se escapaba a mitad de la noche e intentaba volver a dormir en mi cama, sí. Ok, ¿él qué? Y cuando tú y Keon estaban en la habitación con la puerta cerrada... ¿Nosotras no estaríamos en la habitación con la puerta cerrada? Bueno, ¿y por qué ustedes no fuman marihuana? Nosotras no fumábamos marihuana en mi casa. Él fumaba afuera, en el patio. Fumaba afuera, en el patio. Así que nunca tuviste nada que ver con eso. Nunca tuve nada que ver con eso. ¿Intentaste conseguir un teléfono nuevo después de esto? Sí, intenté conseguir un teléfono nuevo, o sea, con un número viejo. ¿O un teléfono nuevo como uno más moderno? Creo que sí renové mi teléfono solo porque su papá y yo compartíamos un teléfono en ese momento y yo estaba devolviendo el de él. Y ya podía renovar el teléfono, así que creo que sí renové mi teléfono. ¿Cuándo pudiste renovar el teléfono? No lo sé.
¿Te suena correcto el 6 de diciembre de 2020? No lo sé. Bien, ¿sabes cuántas veces revisaste para ver si de verdad podías renovar el teléfono? Nunca revisaría si soy elegible para una actualización, no lo sé. ¿Puedes repasar esto? Por mí. Un espacio. ¿Tienes alguna idea de qué es eso? Esos son registros de elegibilidad para verificar, supongo que de mi cuenta. De tu cuenta. Y había muchos papeles, ¿verdad? Están bien. ¿Cuáles eran las fechas? Desde noviembre hasta, creo que era enero, no lo sé. Hasta diciembre. Diciembre, enero. No recuerdo la última fecha. Por eso hacen papeles. ¿No es una solicitud para ver si era elegible para cambiar de celular? Claro. Muchos de ellos llegaron justo después. Este incidente ocurrió, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, yo trabajo en tecnología, así que actualizar mi teléfono no tuvo ningún impacto en nada porque todo se estaba transfiriendo a mi nuevo teléfono. ¿Por qué le dijiste a Kion que tenía tratamientos respiratorios esa mañana? Porque Kion había mencionado que no creía que estaba respirando correctamente. Así que inmediatamente dije, bueno, no hablé. Le pedí que se levantara la camisa para poder ver si se le hundía un poco el pecho. No noté que se estuviera contrayendo, pero como él dijo que pensaba que estaba respirando, le dije que de todas formas se hiciera otro tratamiento respiratorio. Y tú conocías los signos y síntomas, ¿verdad? Sí, por eso le pedí que se levantara la camisa. Y tú, ¿verdad? Y no viste nada. Y dijiste... De todas formas, dale un tratamiento respiratorio, ¿está bien? ¿No recuerdas haber dicho que Carter se presentó 4 veces el domingo por la noche para reportar esto en tu primer turno? No recuerdo nada de ese primer turno. De nuevo, acababa de perder a mi hijo. Había muchas cosas pasando. ¿Cuántas veces te dijo que le dolía el estómago? No lo sé. ¿Fue una vez? Me lo dijo las noches de domingo. Fui a trabajar el lunes. Nunca lo volví a escuchar decirlo hasta que regresé a casa y él vomitó en mi cara. Y entonces dijo, mami, me duele el estómago. ¿Y le diste un baño después de que eso pasó o le diste un baño antes de estar en la cocina? Le di un baño cuando llegué a casa porque noté que tenía jugo por toda su camisa. Sí, pero no era jugo, ¿verdad? Era jugo. ¿Era jugo? Era jugo. ¿Qué había en la alfombra? Jugo. ¿Había jugo en la alfombra?
Está bien, pero dijiste que dedujiste que en algún momento era vómito cuando le estabas diciendo esto a la policía, ¿verdad? Vómito, en mi mente, es vómito, lo cual debería contener comida, algún tipo de consistencia, trozos, algo así. Esto no era eso, parecía agua mezclada con jugo. Entonces, ¿y por qué le dijiste a la policía que te diste cuenta después, una vez que vomitó en la cocina, que te diste cuenta de que era vómito? Dije, porque cuando vomitó en la cocina, también vomitó el jugo y el líquido claro. Así que no dije de inmediato, eso debe haber sido lo que noté en el piso cuando llegué a casa del trabajo. Dijiste que el domingo por la noche se lo estabas contando a la policía una vez que te hablaron de las lesiones, ¿verdad? Por supuesto. Así que no hay nada. No presencié absolutamente nada. No. Y yo no vi moretones ni nada en su cuerpo, ni tampoco el personal médico que lo vio este martes por la mañana vio moretones. Pero Carter no corrió hacia ti y señaló a Keon y dijo, me pegó. Y tú sabías eso, ¿verdad? Él nunca dijo que alguien le pegó, pero yo, si alguien le hubiera pegado, él señalaría a quien yo le preguntara quién lo hizo, como lo haría con mi hijo, y él señalaría y me diría quién pensaba que haría algo. Correcto, como si le hubieran pegado en la guardería o algo así. Yo, si le hubieran pegado en la guardería, yo lo habría sabido, a menos que empezara a ahogarse. Pero dijiste que si algo hubiera pasado, Carter, quien era un investigador privado para nosotros, habría acudido a ti y... Señalado lo que pasó, Carter siempre es el último en ser recogido de la guardería porque yo soy la que va por él. Así que cada vez que lo recojo de la guardería, normalmente es el único niño ahí. Así que no habría nadie a quien señalar. Está bien, entonces, ¿por qué le dijiste eso a la policía? ¿Por qué le dijiste a la policía que si alguien le pegaba a Carter, él te lo diría? Porque lo haría. Pero no hizo eso con Keon. Así que obviamente necesitan saber cuándo golpearlo. Gracias. Este caso trata sobre una madre que se refiere a su hijo no por su nombre, sino que lo llama el niño. El nombre de ese niño es Carter Ambrose y su madre lo mató. Repetidamente lo llamaba el niño. No tenía nombre, no tenía identidad cuando ella testificó. Era solo el niño, como una posesión innecesaria o un objeto que se tira en el cajón de cosas inútiles de la cocina. Te lo dije desde el principio, no tienes que elegir quién hizo qué. Cada uno es cómplice del delito del otro. Son cómplices de los crímenes del otro. Y no hay duda de que Carter, de 10 años, fue asesinado. Fue asesinado por las dos personas que se suponía que debían cuidarlo.